Bienvenidos a Labris, una nueva iniciativa, una nueva aventura que iniciamos en esta aula abierta. ¿Qué es Labris? Bueno, es un cursillo introductorio a la sabiduría antigua, una especie de ABC donde hablaremos de las enseñanzas fundamentales de la filosofía iniciática, del esoterismo, el cual está dedicado a quienes se empiezan a interesar en estas ideas que ciertamente van a contracorriente del pensamiento dominante en nuestra sociedad contemporánea. En Labris vamos a proponer un viaje, un recorrido imaginario por diferentes salas de un enorme edificio en las cuales iremos aprendiendo diferentes conceptos. En definitiva, vamos a plantear una forma distinta, yo diría alternativa, de entender al ser humano, de entender al universo en lo conceptual, pero también en lo vivencial. Siempre buscando la forma de transmitir ese conocimiento de la manera más sencilla, pero sin perder profundidad. Lo teórico y lo práctico quedan en evidencia en el símbolo de este cursillo, que es el que estamos viendo en pantalla, el Labris. Y el Labris es un hacha de doble filo, y en este doble filo se hace alusión justamente a este intento por conciliar la teoría y la práctica. Pero también estos dos filos nos hablan de dos realidades, arriba y abajo, adentro y afuera. Y entonces estamos hablando de un hacha que puede actuar en dos sentidos, lo cual también nos recuerda a nuestra propia naturaleza humana, que también es doble, material y espiritual. Por esta razón, los antiguos hablaban del ser humano como un ser de dos mundos, e incluso los neoplatónicos aseguraban que somos anfibios, no en el sentido que seamos parientes lejanos de las ranas, sino atendiendo a esta palabra, anfibio, que significa anfi, o sea, ambos, y bios, vida, es decir, una vida que se desarrolla en dos planos, en dos realidades. La rana vive su vida en la tierra y en el agua, mientras que la naturaleza anfibia del ser humano se fundamenta en que tenemos una porción material, este cuerpo de carnitas y huesitos con los que nos podemos mover e interactuar con el plano físico, y una porción espiritual que nos conecta con una realidad más profunda y trascendente. En medio de estas dos realidades que parecen irreconciliables, aparece un tercer elemento que actúa como conector y que tradicionalmente se ha llamado alma. El alma no es otra cosa que un intermediario entre lo alto y lo bajo, permitiendo de este modo conciliar los opuestos. Ignorar cualquiera de estas dos realidades nos hace incompletos, al igual que un atleta que entrena solamente uno de sus brazos, desdeñando su otra extremidad. Sin embargo, y lamentablemente, esto es lo que nos ocurre en nuestros días, pues estamos viviendo en una sociedad que, sobre todo en los últimos 4 siglos, deliberadamente ha dado la espalda a la trascendencia y se ha focalizado solamente en lo externo, en la materia. A esta postura le llamamos materialismo, y postula desde su base que vivimos en un universo de casualidades, donde todo lo que ocurre es puramente casual, nada tiene sentido, no existe un propósito y por lo tanto estamos vivos porque estamos animados por complejos procesos físico-químicos y nada más. De hecho, el materialismo explica el amor a través de la secreción de sustancias químicas y reduce todo nuestro ser al cerebro. En otras palabras, desde esta perspectiva, los seres humanos seríamos una especie de cerebro con patas, una masa de materia que se vale de un organismo completo con extremidades simplemente para moverse por el medio circundante y para obtener el sustento que le permita sobrevivir. La sabiduría antigua, en las antípodas de esta visión miope del materialismo, postula que todo está vivo, el universo está vivo, la tierra está viva, que todo tiene un sentido, todo tiene un propósito y que no existen las casualidades sino las causalidades, es decir, que todo tiene una causa. Esta postura obviamente se da de frente con el pensamiento dominante y con el mundo moderno, que está fundamentado en el materialismo, y por esta razón las corrientes políticas y económicas son profundamente materialistas. La ciencia tiene su eje en el materialismo,
El arte se ha contaminado de materialismo y podríamos seguir la educación, la religión, el deporte, etcétera y más, etcétera. En este universo lleno de propósito y sentido que, como decía antes, es el que propone la filosofía trascendente, la filosofía iniciática, nosotros también, hombres y mujeres, tenemos un propósito, una misión. Bueno, todos estos temas serán centrales en este cursillo: el universo, el ser humano y sobre todo el sentido de la vida. Contrariamente a lo que el pensamiento dominante trata de inculcarnos a través de diferentes vías, la vida tiene sentido y todos los esfuerzos cotidianos no se pierden, sino que están conectados a algo más grande. Las personas que llegan a nosotros, las cosas que nos pasan, los accidentes, los encuentros, los desencuentros, las pérdidas, las ganancias, las alegrías, los pesares, el jefe que nos ladra y la sonrisa de nuestro ser amado, todo eso tiene un sentido. Todas esas cosas no llegan a nosotros por casualidad, sino que responden a una necesidad interna, a una necesidad del alma. Entonces, en la vida nos pasan cosas, eventos agradables y desagradables, y mientras la mayoría se pregunta ¿por qué me pasa esto a mí? Desde una perspectiva más profunda, la respuesta está en el ¿para qué? ¿Para qué me ocurre esto? ¿Para qué me he topado con estas personas? Por lo tanto, necesitamos con urgencia pasar del por qué al para qué, pasando también de entender al mundo como un cúmulo de cosas separadas que no tienen ningún significado, a comprenderlo como una escuela, la escuela de la vida. Pero claro, entender el para qué no es fácil. Solamente podemos llegar a esta comprensión usando facultades internas que hace tiempo que tenemos dormidas. El intelecto, la mente racional, nos pueden ayudar, claro que sí, pero solamente para entender la superficie, la puntita visible del iceberg. Si queremos ir a lo profundo, visualizar las conexiones ocultas de nuestra vida, necesitamos cambiar el lente, observar la realidad con una nueva mirada y pasar conscientemente desde el intelecto a la intuición. Para poder aprender las lecciones de esta escuela de la vida, en primer lugar, tenemos que dejar de distraernos con lo intrascendente y tener en cuenta que toda persona que se cruza en nuestro camino y que todo evento, grato o ingrato, no es otra cosa que una oportunidad para crecer. En cada momento de nuestra vida siempre tenemos la posibilidad de elegir, o bien actuar conscientemente o hacerlo de forma inconsciente, es decir, de forma automática, de la manera de siempre. Todo lo que hacemos en la cotidianidad nos acerca 1 milímetro más a nuestro propósito o, por el contrario, nos aleja de él, suma o resta. El planeta todo es una escuela y entonces tenemos que entender que compartimos este espacio con alumnos que están en diferentes niveles, en diferentes grados. Hay alumnos que recién están en el kindergarten, o sea, en el jardín de infantes, otros que están en secundaria, otros en la universidad e incluso algunos haciendo el posgrado. En el día a día nos topamos con toda clase de alumnos en diferentes niveles de aprendizaje. Incluso en nuestra propia familia hay personas que están cursando otros grados y por esto tenemos que ser tolerantes. En este sistema académico, algunos alumnos logran avanzar más rápido, grado tras grado, mientras que otros deben repetir el nivel una o varias veces hasta comprender e interiorizar completamente las lecciones. Pero el avance más lento o más rápido siempre está asegurado. La vida nos brinda un escenario ideal, un marco propicio para la evolución en el que las experiencias, buenas y malas, y perdón que lo repita, no son otra cosa que oportunidades para la elevación de la conciencia. En otras palabras, las circunstancias existenciales nos colocan frente a situaciones, hechos y personas que la mayoría de las veces no habríamos elegido nunca voluntariamente, pero que son necesarias para nuestro avance y nuestra comprensión. La conciencia necesita resistencia, obstáculos, desafíos. En el confort y en la conformidad no pasa nada. Y como dice una vieja frase, ningún mar en calma hizo experto a un marinero.
El ser humano necesita ser desafiado y por eso decimos que esta escuela de la vida tiene un método pedagógico sumamente efectivo que está basado en la interacción entre un reto y una respuesta. Nos enfrentamos a diferentes retos que deben ser respondidos con habilidad. Uno de los historiadores más prestigiosos del siglo XX, Arnold Toynbee, explicó que toda civilización se enfrenta en algún punto de su desarrollo a un reto y en la medida que pueda hacer frente a este con habilidad, podrá seguir adelante, estancarse o desaparecer. En nuestros tiempos, en esta civilización globalizada para bien y para mal, estos desafíos necesariamente son globales, en lo climático, en lo sanitario, pero sobre todas las cosas en lo espiritual. Y la respuesta que demos a estos retos van a determinar el futuro de la humanidad toda. Esta idea perfectamente se puede aterrizar a lo humano y a lo individual. Nos enfrentamos a retos personales, familiares, comunitarios, a los que debemos dar respuesta. Si tenemos una agenda de papel o digital, la pregunta que debería estar escrita, grabada al empezar cada jornada debería ser esta: ¿qué voy a aprender en este día? Y al terminar la jornada deberíamos volver a preguntarnos: ¿qué aprendí este día? Si no aprendimos nada, el día ha sido obviamente desaprovechado. Y no estamos hablando de un aprendizaje teórico, libresco, sino de aprender a todo nivel. En lo cultural, claro que sí, pero sobre todo en lo vivencial. Cada día tiene 24 horas, cada semana 168 horas, y cuando empezamos a entender la vida como una escuela, ya no podemos desperdiciar el tiempo. Siempre tenemos que preguntarnos: ¿dónde estamos poniendo nuestra energía? ¿Dónde estamos poniendo nuestra atención? Siempre es un buen momento para hacer una pausa y recapitular. Algunos piensan que el esoterismo es algo extraño, una moda de frikis interesados en cosas estrafalarias, o bien una doctrina propia de soñadores que intentan evadirse de una realidad hostil, pero en verdad es algo mucho más simple. El esoterismo y la filosofía iniciática que estamos proponiendo en este cursillo no es otra cosa que una mirada profunda e integral de la realidad. En otras palabras, es una invitación a aprender a vivir plenamente, con los pies bien plantados en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. ¿Qué contenidos vamos a ver en este cursillo? Bueno, en primer lugar vamos a hablar del ser humano, de su constitución, de su naturaleza, y luego vamos a ligar estos conceptos con el estudio del universo y sus leyes. También hablaremos del sendero iniciático. ¿Qué entendemos por esto de recorrer el sendero? Hablaremos de sus etapas, de la conciencia, del despertar y obviamente de los diferentes estados de conciencia. Las lecciones las iremos publicando en este canal cada 2 semanas. Y ahora solamente me queda saludarlos a todos, darles la bienvenida a esta morada de Labris, a esta nueva aventura, y les envío ahora mis mejores deseos de paz profunda. Gracias. Caminante, te doy la bienvenida a este espacio sagrado. Tu incesante búsqueda de respuestas finalmente te ha traído hasta este lugar, a este aquí y ahora. Te encuentras frente al santuario más importante de la tradición iniciática, la morada de Labris. En las salas interiores de este monumental edificio, los discípulos e iniciados han conservado celosamente todas las enseñanzas trascendentes de la humanidad, legadas desde tiempos primordiales por los grandes maestros e instructores que tuvieron la lucidez necesaria para adaptar el mensaje universal a las mentalidades de las diferentes épocas y a los diversos entornos geográficos. Esta construcción es el refugio de los filósofos, una réplica de los edificios de las escuelas de misterios de la antigüedad, que eran el ámbito propicio para que los grandes sabios del pasado recibieran una formación integral y utilizaran más tarde estas enseñanzas para beneficio de sus semejantes. Si tú, amigo caminante, estás absolutamente decidido a transformar positivamente tu vida, abandonando las ilusiones de una sociedad alejada de todo ideal trascendente, te invito a dar el primer paso e ingresar conmigo a la morada de Labris. Como dijimos en el video anterior,
Labris es un cursillo. Y decimos cursillo no porque tenga poco valor, sino porque es un curso corto donde recibirás las enseñanzas fundamentales de la sabiduría antigua. Pero seguramente muchos visitantes se preguntarán, ¿para qué? ¿Para qué seguir este cursillo? ¿Para qué ver estos videos? ¿Para qué aprender estas cosas? ¿Cuál es el sentido de iniciar un camino de autoconocimiento? El objetivo de este cursillo es más que nada proporcionar a todos los interesados un conjunto de herramientas a fin de potenciar un cambio interior, una perspectiva diferente sobre la vida, sobre el ser humano, sobre el universo. En otras palabras, lo que buscamos es que los seres humanos despierten sus facultades latentes y que revolucionen su conciencia a fin de alcanzar la autorrealización y al mismo tiempo colaborar con la gestación de un mundo nuevo y mejor. Hablamos de despertar, hablamos de desarrollarnos plenamente y también obviamente estamos hablando de ser felices. Y la pregunta que cabe aquí es, ¿qué es la felicidad? La sociedad moderna nos trata de convencer a través del bombardeo publicitario que la felicidad se fundamenta en la satisfacción de los deseos, es decir, que consumiendo más y teniendo más y más cosas vamos a ser felices. Sin embargo, esa supuesta felicidad no puede ser duradera y cuando el deseo ha sido satisfecho, el ser humano se termina frustrando porque al final la felicidad se le termina escapando de las manos y después llegan nuevos deseos, más expectativas en un carrusel que no tiene fin. Según los antiguos, la felicidad permanente no puede venir nunca de la satisfacción de nuestros deseos, sino de vivir una vida plena y consciente, descubriendo íntimamente quiénes somos y por qué hemos nacido aquí en este planeta. No obstante, para alcanzar esta felicidad auténtica, se hace indispensable un cambio radical de nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Esta transformación implica una reeducación, una nueva forma de interpretar el mundo y codificar las señales que llegan a nuestra mente a través de los sentidos. Entonces, la felicidad no es otra cosa que un estado de plenitud y armonía con nuestro entorno, o sea, la consecuencia del cumplimiento de nuestro propósito en la vida. Lamentablemente, encadenadas a lo externo, esclavas de sus deseos, la mayoría de las personas se afana en buscar afuera lo que tiene dentro, cometiendo la inmensa torpeza de buscar la felicidad en el dinero, en el poder, en la apariencia, en el confort, etc. Por lo tanto, y al ser conscientes de su infelicidad, la mayoría de estas personas se consuela pensando en el futuro y con el condicional sí. Y muchas veces escuchamos, si tuviera dinero suficiente, si fuera millonario, si ganara la lotería, si tuviera una casa, entonces yo sería feliz. Si tuviera mejor salud, si pudiera ser eternamente joven, entonces yo sería feliz. Si tuviera mejor apariencia, si fuera más atractivo, si fuera más delgado, yo sería feliz. Si tuviera una pareja ideal, si encontrara al amor verdadero, yo sería feliz. Si pudiera viajar por el mundo, experimentar cosas nuevas, emocionantes, diferentes, yo sería feliz. Y por último, aunque podemos poner miles de ejemplos, si mi país tuviera un mejor gobierno y si los políticos locales no fueran corruptos, yo sería feliz. Tenemos que evitar quedar atrapados en esta carrera de la rata. Cuando estamos en el secundario creemos que vamos a ser felices cuando estemos en la universidad. Cuando estamos en la universidad creemos que vamos a ser felices con la graduación. Cuando nos graduamos creemos que vamos a ser felices cuando tengamos un trabajo. Cuando tenemos un trabajo creemos que vamos a ser felices cuando tengamos un mejor trabajo o cuando nos den un aumento de sueldo. Si estamos solteros creemos que la felicidad va a llegar con una pareja. Y cuando tenemos pareja recordamos con nostalgia los días de soltería. Cuando hemos trabajado muchos años, bueno, creemos que la felicidad va a llegar con la jubilación. En fin, siempre estamos en esa carrera de la rata sin fin, pateando la pelota para adelante e ingeniándonos de mil maneras para poner a la felicidad en otro lado, condicionando la felicidad a otro lugar, a otro tiempo, a otra situación que suponemos ideal. En verdad, y tal como señalan los orientales, la felicidad es Ananda, y esta palabrita Ananda significa
un estado de beatitud que se sitúa por encima de los opuestos, trascendiendo la dualidad placer-dolor, pero también otras dualidades, adentro-afuera, presente-futuro, etcétera y más etcétera. Entonces, para la sabiduría antigua queda claro que la felicidad es parte de nuestra verdadera naturaleza y que surge de adentro hacia afuera, es decir, que no debe buscarse, sino realizarse. Dicho de otro modo, la clave de la felicidad es conocernos a nosotros mismos y como consecuencia de este autoconocimiento, focalizarnos en cumplir nuestro propósito existencial, canalizando todos nuestros deseos, anhelos, pensamientos y energías hacia ese objetivo único. Hay una diferencia sustancial entre ser felices y estar felices. Todos vivimos momentos de alegría y dicha, momentos de completa felicidad que se caracterizan por una mayor atención y en que el tiempo pasa casi imperceptiblemente, lo que podríamos llamar flujo. En esos momentos sentimos felicidad, pero al concluir la experiencia regresamos a la cotidianidad, donde tarde o temprano va a surgir el deseo de recuperar esa felicidad, esa sensación de plenitud y gozo, pero no es posible volver atrás, ya que las circunstancias exteriores que generaron esa felicidad ya desaparecieron y no van a volver, al menos no del mismo modo. Como decía Heráclito, no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, porque la segunda vez el río no va a ser el mismo y nosotros tampoco seremos los mismos. Cuando decimos ser, o sea, ser feliz, hablamos de algo que permanece constante por encima de las circunstancias, por encima del placer, del dolor, del presente, del futuro. Mientras que cuando decimos estar felices, esto va ligado a la impermanencia, a algo que está destinado a desaparecer. Por lo tanto, y comprendiendo que la felicidad plena es un estado de conciencia, necesitamos colocar nuestro eje existencial en lo permanente, comenzando por estar atentos al aquí y ahora, disfrutando de las pequeñas cosas, agradeciendo, perdonando y sobre todo recordando que esta vida es una escuela y que todas las cosas que llegan a nuestra vida debemos entenderlas como lecciones, desafíos, retos a los que tenemos que dar una debida respuesta. Antes de terminar esta lección, quiero hablar un momento acerca de este cursillo de Labris. Labris tiene un método de estudio que en cierto modo se contrapone a los métodos educativos contemporáneos que parten de esta base. Nosotros tenemos el conocimiento y tú no lo tienes. Por eso te daremos una charla acerca de las cosas que deberías conocer y al poco tiempo te preguntaremos, mediante un examen o una prueba, si conservas en tu memoria las cosas que te contamos. Bueno, todos conocemos este esquema de la educación moderna. Este enunciado está bastante alejado del espíritu de este cursillo y de nuestros estudios avanzados, y estamos más en consonancia con 2 ideas capitales que fueron enseñadas por los antiguos. Platón dijo: todo conocimiento es recuerdo, por lo cual los instructores y facilitadores deben facilitar el camino para que el estudiante recuerde lo que ya sabe internamente. Y justamente de ahí viene la palabra educación, educire, sacar afuera algo que se tiene adentro. Por otro lado, Aristóteles agregó: lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo. Lo que se memoriza se olvida y sobre todo, si lo que se aprende no proviene de la experiencia propia, no se aprende y se olvida rápidamente. Teniendo en cuenta estas 2 cosas, el modelo que presentamos en Labris y en nuestro programa de formación es el siguiente. Nosotros te facilitaremos el conocimiento y las técnicas para acceder a otros niveles de conciencia y recordar. Tú debes ser disciplinado y constante, llevar a la práctica lo aprendido y no limitarte a acumular información. A partir de esta lección, cada entrega de Labris va a venir acompañada de un ejercicio sencillo de introspección en nuestra sala de meditación. Como este curso es introductorio, todas las prácticas también van a ser introductorias, aunque verdaderamente constituyen la base para un trabajo interior más profundo. Por lo tanto, no hay que desdeñar estas prácticas básicas, sino practicarlas. Si recién estás empezando en este camino,
practícalas. Si hace tiempo que estás recorriendo este camino, pero por la vorágine cotidiana has abandonado este tipo de prácticas, bueno, date una oportunidad, pero siempre decimos y repetimos e insistimos, hay que pasar a la acción. Gracias a todos por estar ahí y ahora sí les mando mis mejores deseos de paz profunda. Al ingresar en la siguiente estancia, abro una puerta de bronce donde está grabada la frase latina Nocete ipso, la misma que podía leerse en el frontispicio del templo de Apolo, en Delfos, y que significa: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Frente a mí, encuentro un enorme espejo que me muestra tal como soy, sin los condicionamientos de los 5 sentidos. A un lado hay una nueva losa grabada con un escudo, donde puede verse un ser humano con los brazos abiertos y un cisne de color blanco. Esta es la sala del autoconocimiento. Para ser libre, uno debe conocerse a sí mismo. El conocimiento propio es el principio de la sabiduría y sin conocimiento propio no puede haber sabiduría. Puede haber conocimiento, sensación, pero la sensación es tediosa y pesada, mientras que la sabiduría, que es eterna, nunca decae ni puede tener fin. Esta frase es de Jiddu Krishnamurti. En la vida cotidiana damos muchas cosas por sentado. Observamos el cielo, el sol, las 4 estaciones, el mar y ya no nos maravillamos. Nos hemos acostumbrado y justamente por la costumbre hemos ido adormilándonos poco a poco y este sopor también nos ha llevado a no hacernos preguntas. El niño pregunta ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Qué significa? Mientras que nosotros, ante cualquier clase de duda, simplemente agarramos el teléfono celular, googleamos, buscamos en Wikipedia y entonces la pregunta queda supuestamente contestada. Sin embargo, hay grandes preguntas, grandes cuestiones existenciales que no pueden ser contestadas a la ligera. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? En este sentido, el filósofo Immanuel Kant se formulaba 3 cuestionamientos fundamentales. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Según Kant, la primera es una pregunta metafísica, la segunda ética y la tercera religiosa. Y estas 3 nos llevan a un cuarto cuestionamiento. ¿Qué es el ser humano? Es decir, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Y al preguntarnos qué podemos saber, ya desde el principio estamos tratando de entender los límites de nuestra mente, que obviamente tiene una capacidad finita, y aunque bien es cierto que podemos llegar a saber muchas cosas acerca de este mundo físico, la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar este conocimiento? Dejemos por el momento a Kant y centrémonos en la pregunta crucial para la filosofía iniciática que ya he citado antes. ¿Qué es el ser humano? La tradición iniciática enseña que el ser humano es una entidad microcósmica, es decir, un universo en miniatura que está hecho a imagen y semejanza del macrocosmos, o sea, del universo como una totalidad. Y es bien conocida la frase, así como es arriba, es abajo, así como es abajo, es arriba, estableciendo una correspondencia, un espejo entre lo que está arriba, el universo, y lo que está abajo, en este caso, el ser humano. En otras palabras, en el hombre aparecen reflejados en miniatura la estructura, los ciclos y los procesos del universo, considerado este como un todo macrocósmico. De acuerdo a esta idea, puede deducirse que lo que se encuentra en uno debe encontrarse necesariamente en el otro. Y por lo tanto, mediante el conocimiento de uno, podemos llegar a comprender por analogía al otro. De ahí la importancia vivencial del axioma tradicional que estaba grabado en el templo de Apolo en Delfos, en la antigua Grecia, que decía: conócete a ti mismo y conocerás al universo
y a los dioses. Y este puede ser considerado quizás la síntesis más acabada de la doctrina esotérica universal. Para los materialistas, es decir, aquellos que niegan cualquier tipo de trascendencia o espiritualidad, el ser humano no es otra cosa que carne y huesos, o sea, materia, la cual por medio de complicados procesos electroquímicos piensa, siente y se mueve. Esta visión del hombre como una especie de máquina física, o sea, el producto de una serie de casualidades, es propia de la visión predominante en el mundo, la visión materialista, y desde esta óptica no existe nada sagrado, todo es casualidad, todo es azar, la existencia no tiene propósito, no tiene sentido y cualquier fenómeno trascendente debe ser considerado producto de la imaginación o una simple mentira. Los espiritualistas, en cambio, consideran al hombre como algo más que carne y huesos, y con esta idea en mente han intentado ir más allá de lo evidente y desentrañar los misterios del ser humano, investigando su constitución esencial, identificando los procesos y los mecanismos internos que hacen posible su existencia. Si atendemos a la tradición espiritual de Occidente, vamos a observar que el hombre, y siempre cuando digo hombre estoy haciendo alusión al homo, es decir, al género humano, o sea, hombre y mujer, entonces decía, el hombre posee una naturaleza humana triple, o sea, que su constitución consta de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Hablemos entonces de una entidad que es triple, con un vehículo denso en primer lugar, el cuerpo físico, nuestra naturaleza más densa, lo biológico, lo instintivo, y que se vale de una energía vital, que también llamamos prana, que lo mantiene con vida y le permite sobrevivir en este plano. Por otro lado, tenemos que hablar de un elemento espiritual, que es nuestro punto de unión con lo divino, la chispa divina, o sea, Dios en nosotros. Y por último, hay un tercer elemento que actúa como puente entre la materia y el espíritu, y le llamamos a este elemento alma, que anima, o sea, da vida y también le da sentido a todo nuestro ser. Como intermediaria, el alma tiene 2 partes bien diferenciadas, una que es inmortal y la otra que es mortal. Pero antes de pasar a este punto tenemos que aclarar, porque este es un tema un poco confuso, sobre todo en Occidente, la diferencia entre alma y espíritu. Son 2 conceptos y 2 realidades totalmente distintas. Nuestra verdadera naturaleza es espiritual, por lo cual en ocasiones se dice que el espíritu se es, mientras que el alma se tiene. Dicho de otro modo, somos en esencia espíritu y nos valemos del alma para aprender las lecciones de la escuela de la vida. Para que el espíritu se exprese, es preciso trabajar con el alma, purificarla, o sea, purificar ese canal, en otras palabras, despertar, tener presente nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera identidad y dejarla que se manifieste en nuestra vida. El esquema del ser humano como una tricotomía, es decir, en 3 partes, es el más conocido en Occidente, pero perfectamente puede ser complementado y desarrollado atendiendo a otros esquemas que son bien conocidos en Oriente, como por ejemplo el de 5 partes, los koyas en la India, o bien el sistema septenario. Entendamos que estamos hablando de mapas, formas de entender la realidad, pero no la realidad en sí misma. Y hay que tener en cuenta que en su esencia el ser humano no es trinitario ni septenario, sino que es una entidad indivisible, y de ahí viene la palabra individuo, y esta entidad utiliza diferentes vehículos para actuar y para manifestarse en los diferentes planos. ¿Por qué hablamos de 7 partes? Bueno, en verdad esta división de 7 vehículos, que como decía antes es bastante común en algunos sistemas de Oriente, está hablando de 7 niveles del ser y se fundamenta en la matriz armónica de la naturaleza, la cual suele ser entendida en forma septenaria. Por ejemplo, las 7 notas musicales, los 7 colores del arco iris, etc. De esta manera, el ser humano como parte integrante de la naturaleza e interpretado en sí mismo como una unidad armónica, se puede ver entonces como una realidad
séptuple. Hace unos momentos, al hablar del alma, decía que esta tiene dos partes bien diferenciadas. Y hablaba de una parte mortal y de otra parte inmortal. Esta alma inmortal, que también llamamos alma espiritual o incluso alma peregrina, es la que encarna una y otra vez en la tierra. En cierta forma la podemos considerar el hilo conductor entre todas las vidas. Y entonces, cuando esta alma regresa a la vida, o sea, se encarna, necesita de vehículos adecuados para manifestarse y expresarse. Un cuerpo físico que le permita desplazarse y satisfacer sus necesidades de supervivencia, un cuerpo vital, pránico o energético, y también otros dos vehículos, el emocional y el mental. Y a estos dos vehículos, que son el asiento de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, también le podemos llamar alma personalidad, la cual moldea nuestra forma de ser en cada encarnación, pero que desaparece con la muerte física. Entonces hablamos de un alma inmortal, el alma espiritual o alma peregrina, que es la que encarna muchas veces, y el alma personalidad, que es la que se constituye, la que se configura en cada encarnación. Este punto es de capital importancia porque estas dos partes del alma determinan dos movimientos, uno ascendente y otro descendente. El movimiento ascendente nos conduce, nos lleva a lo más alto, nos conecta con el espíritu, al mismo tiempo que el movimiento descendente nos empantana en la materia y nos hace olvidar nuestra naturaleza esencial. Estos dos movimientos son bastante fáciles de detectar en nuestro interior y tradicionalmente se habla de una guerra interna, de una conflagración existencial donde hay avances, retrocesos que nos van conectando entonces con lo alto o con lo bajo, con recordar nuestra naturaleza esencial y nuestro propósito, o de olvidarnos de todo eso y quedarnos hipnotizados en el mundo material. Vamos a seguir analizando la constitución del ser humano con otros temas que nos quedaron pendientes, los chakras, las energías, etc. Pero esto lo vamos a hacer en una próxima entrega de Labris. Gracias por acompañarnos en este espacio y ahora sí les mando mis mejores deseos de paz profunda. Bienvenidos una vez más a Labris. Estamos en la sala del autoconocimiento y en el video anterior hablamos del ser humano, de su constitución, o sea, del hombre como una tricotomía, cuerpo, alma, espíritu, la cual puede ser comprendida también desde lo septenario. Al hablar de una constitución septenaria del ser humano, nos estamos refiriendo a 7 aspectos, 7 niveles del ser que van desde lo más denso, el cuerpo físico, hasta lo más sutil, la chispa espiritual o, por llamarlo de alguna otra forma, nuestra conexión con lo trascendente, de lo impermanente a lo permanente. Atendiendo a este esquema septenario, las 7 partes constitutivas del ser humano son las siguientes. En primer lugar, un cuerpo heterofísico donde podemos distinguir una parte física, lo sólido, lo líquido, lo gaseoso, y una parte etérica con 4 éteres que regulan algunas funciones internas e involuntarias del ser humano. En segundo lugar, un cuerpo pránico o vital, que es la contraparte del cuerpo heterofísico y donde reside la energía que le suministra vitalidad al mismo. Sobre este vehículo actúan la mayoría de los medicamentos, tanto alopáticos como homeopáticos, siendo también el lugar donde actúan otras disciplinas terapéuticas tradicionales, la acupuntura, el reiki, la digitopuntura, etc. El nombre pránico viene de prana o energía vital, de la cual hablaré un poco más adelante en este repaso. En tercer lugar, un cuerpo emocional o también llamado astral, que es el espacio donde se manifiestan las pasiones, las emociones, los sentimientos. Bueno, y con técnicas avanzadas, los practicantes pueden llegar a separar el cuerpo astral del cuerpo físico a través del conocido desdoblamiento o viaje astral. Cuarto lugar, un cuerpo mental inferior o
mente de deseos que tiene como función principal interpretar las sensaciones provenientes del medio circundante y convertir a estas en percepciones, las cuales son combinadas y almacenadas en nuestra memoria. De este modo, la memoria nos ayuda a identificar objetos y circunstancias, las cuales, teñidas por el deseo, se convierten en deseables, o sea, lo que nos atrae, la atracción, indeseables, repulsión o neutras. La mente de deseos es la que razona y también la que nos brinda soluciones a nuestras necesidades de supervivencia. Estas cuatro partes juntas, el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo emocional y la mente de deseos, se suelen denominar cuaternario inferior, que es de naturaleza mortal, la cual tiene un complemento trascendente que contempla tres partes y por eso se le llama tríada superior, aunque en ocasiones también se puede hablar de yo superior. Más allá de los nombres, es importante que tratemos de entender los conceptos que esconden esos nombres. Esta tríada superior, que es de naturaleza inmortal, está constituida por, en primer lugar, una mente superior o manas, que es el canal para el pensamiento abstracto. Un instrumento que obviamente está por encima de la mente de deseos, que como decía antes, es la encargada de la supervivencia. La mente superior se sitúa por encima de los estímulos provenientes del medio circundante, es decir, de los cinco sentidos. Por otro lado, un vehículo intuicional o buddhi, una inteligencia que está por encima del intelecto y que se vincula a la comprensión por medio de la intuición. Y por último lugar, o podría ser también el primero, depende de dónde miremos este esquema, la chispa divina, la conexión con la divinidad o Atma, que es la parte más elevada de nuestro ser, Dios en nosotros. Tanto la mente superior como el cuerpo intuicional constituyen el alma peregrina de la que hablamos en el anterior video, es decir, la identidad, por llamarle de alguna manera, que se manifiesta una y otra vez en la tierra a través de múltiples encarnaciones y donde se almacenan los frutos de la experiencia humana. Cuando hablamos del hombre como un ser trino o incluso como un ser septenario, estamos en verdad hablando de mapas, de formas de contemplar y entender la realidad, pero no de la realidad misma, que obviamente es mucho más compleja. Sin embargo, estos mapas que vemos en pantalla de forma comparativa nos están diciendo varias cosas. En primer lugar, que existe una anatomía visible y evidente, al igual que otra invisible e imperceptible. Por otro lado, nos confirma que nosotros, seres humanos, somos entidades espirituales viviendo una aventura en la materia y que mientras estemos encarnados, es decir, mientras tengamos esa doble naturaleza en nosotros, material y espiritual, debemos considerarnos seres de dos mundos y no podemos ni debemos negar ninguna de estas dos realidades. Hablaba antes del prana, de esa energía que conforma el cuerpo vital y que permite que el vehículo físico funcione adecuadamente energizado y vitalizado. Este cuerpo vital tiene tres funciones básicas: recibir, asimilar y gestionar este prana. De acuerdo a las enseñanzas tradicionales, el prana es la energía vital procedente del sol, que no puede ser percibida por los sentidos físicos, pero que es indispensable para la supervivencia humana. El prana tiene dos elementos básicos que el ser humano incorpora a su organismo y atendamos bien esto. Tiene un elemento positivo y celeste que se obtiene a través de la respiración y también de las radiaciones solares, y un elemento negativo y terrestre que se consigue por medio de la comida y la bebida. Luego de ser debidamente recibida, la energía pránica circula por todo nuestro cuerpo, bañando en su contenido a todos los órganos, todos los tejidos, pero la vorágine cotidiana, la vida sedentaria y las tensiones a las que nos vemos expuestos muchas veces provocan un estancamiento de la misma, llevándonos a un desequilibrio interno que puede ser la raíz de muchas enfermedades. En este cuerpo pránico hay centros energéticos muy conocidos con el nombre de chakras y canales sutiles, también llamados nadis, por los que circula la energía, convirtiendo a este vehículo en un verdadero sistema de tubos energéticos por donde el prana fluye, alimentando todo nuestro organismo e insuflando vida
al vehículo heterofísico. Los 7 centros más importantes de la anatomía sutil del ser humano están dispuestos a lo largo de la columna vertebral y reciben el nombre, como decía antes, de chakras, que quiere decir ruedas. Y estos son, en primer lugar, el primer chakra, Muladhara o chakra raíz, que es nuestra conexión con la madre tierra, con la materia. En segundo lugar, Swadhisthana o chakra genital, el cual está vinculado a la sexualidad y a la conexión con nuestra pareja. En tercer lugar, el chakra Manipura o del plexo, y como estamos viendo, cada chakra nos conecta con diferentes aspectos del mundo, con diferentes aspectos de la realidad. En este caso estamos hablando de nuestra conexión con la naturaleza, el medio ambiente como un todo, las plantas, los animales e incluso nuestra mascota o animal de compañía. En cuarto lugar, el cuarto chakra, Anahata o cardíaco, el cual nos conecta con el prójimo, con los demás, con la comunidad. Estamos hablando de la sociabilidad. Quinto chakra, Vishuddha o laríngeo, vinculado a la expresión, la comunicación, el vínculo verbal auditivo. En otras palabras, este centro se relaciona con las dos funciones básicas de la comunicación, el habla y la escucha, dos formas de relacionamiento y de comprensión de los demás. Sexto chakra, Ajna o también llamado tercer ojo, que se vincula con el pensamiento, la concentración, la imaginación, la creatividad, la visión profunda más allá de lo evidente. Y por último, séptimo chakra, Sahasrara o coronilla, que es nuestra conexión con lo alto, nuestra antena al cielo. Estos chakras actúan como puentes energéticos entre los vehículos sutiles. Y por eso podemos hablar de chakras vitales, chakras astrales y chakras mentales, aunque en rigor de verdad estamos hablando de los mismos chakras, pero en vinculación con cada uno de los cuerpos. Estos chakras pueden estar, en primer lugar, pueden estar bloqueados cuando giran muy lentamente, cuando están detenidos o lo hacen en sentido contrario. También pueden estar acelerados cuando giran muy rápidamente. Pueden estar, por otro lado, equilibrados cuando giran a la velocidad vibratoria correcta. Estas son las tres opciones de lo que ocurre con esos chakras, que tenemos que imaginarlos como ruedas e incluso podemos imaginarlos como embudos que estuvieran como clavados en nuestro cuerpo, a excepción del chakra de la coronilla, que sería una especie de embudo hacia arriba, hacia el cielo, y el chakra raíz, que nos conecta con la tierra. Existen diversas prácticas específicas para desarrollar, purificar y hasta activar los chakras, pero hay que decir que, querámoslo o no, todo lo que hacemos en nuestra vida nutre vibratoriamente a estos centros sutiles, del mismo modo que el hígado funciona aunque desconozcamos su existencia. Y del mismo modo que la salud del hígado depende de nuestra alimentación y de nuestros buenos hábitos o malos hábitos, drogas, alcohol, etc., los chakras necesitan ser nutridos inteligentemente a través de buenos hábitos, tanto físicos, emocionales, mentales y espirituales. Vamos a continuar con este tema de los chakras y también hablaremos de la energía Kundalini en el siguiente video de la Abris. Gracias por acompañarnos en este cursillo y ahora les mando mis mejores deseos de paz profunda. Bienvenidos a esta aula abierta y continuamos en la sala del autoconocimiento del Abris. Anteriormente hemos hablado de los diferentes vehículos del ser humano, los distintos niveles del ser, y ahora retomamos el tema de los chakras. Aunque en nuestra naturaleza sutil hay muchos chakras, los más importantes son 7, los cuales están ubicados a lo largo de la columna vertebral, desde el coxis hasta la coronilla y conectados a un eje, tierra y cielo. Estos 7 centros poseen diferentes funciones, las cuales hemos repasado en el video anterior. El cuerpo vital está recorrido por múltiples canales sutiles que, bueno, podemos imaginar esto a lo que ocurre con el sistema sanguíneo o el sistema nervioso, y estos canales, también llamados nadis, conforman una red, conectando y transmitiendo la energía
a todos los rincones del cuerpo. Estos nadis atraviesan los chakras, que actúan como transformadores y reguladores de esta energía pránica. Hay 3 nadis principales que atraviesan de forma vertical nuestra anatomía. Sushumna, que es el eje que pasa por los 7 chakras principales, y a sus lados están situados Ida y Pingala, los cuales ascienden serpenteando alrededor de este nadi central que hablábamos de Sushumna. En el chakra raíz se encuentra en estado latente una poderosa energía llamada Kundalini, que es el fundamento de muchos sistemas espirituales tradicionales, tanto de Oriente como de Occidente. Esta energía suele aparecer representada por una serpiente dormida. E incluso en el símbolo del caudal de Mercurio podemos imaginar Sushumna en el centro, los 2 canales serpentinos de Ida y Pingala ascendiendo de la tierra al cielo. Uno de los principales objetivos del yoga, del tantra y de la llamada alquimia interior consiste en trabajar internamente y purificar estos 7 centros, estos diferentes canales, a fin de prepararnos para el ascenso de Kundalini, el cual se va valiendo de los nadis y va pasando por los centros sutiles uno a uno, desde el chakra raíz hasta el tercer ojo y de ahí al chakra coronario o Sahasrara. Algunas escuelas centran su esfuerzo en el despertar de Kundalini e incluso algunos estudiantes se obsesionan por esto, aunque, es bueno decirlo, la mayoría de los instructores espirituales ha advertido que un ascenso prematuro de esta energía puede ocasionar problemas neurológicos, desequilibrios mentales y diversas dolencias. En los círculos tradicionales se sabe que la energía serpentina está estrechamente vinculada con la iluminación o iniciación, aunque es importante decir que el despertar de Kundalini es una consecuencia de la iluminación y no una causa de ella. Por lo tanto, buscar el despertar de Kundalini sin hacer un trabajo interior previo, una labor seria, es poner la carreta delante de los bueyes. En Oriente existen diferentes métodos de trabajo con estas energías interiores, mientras que en Occidente este conocimiento fue solapado, escondido, perseguido y hasta censurado por quienes lo consideraban peligroso o herético. De ahí la importancia de las escuelas de misterios, círculos herméticos, cofradías, logias y hermandades esotéricas, donde estas enseñanzas fueron guardadas celosamente a lo largo de los siglos. Estamos hablando de alquimia profunda o alquimia interior, la cual consiste en primer lugar, conocer nuestra naturaleza sutil y luego trabajar con las 2 energías raíces presentes en nuestro cuerpo, simbolizadas con el sol y la luna, Shiva y Shakti, lo positivo y lo negativo, Yin y Yang, lo terrestre y lo celeste en nosotros, a fin de que estas 2 energías sean equilibradas, armonizadas, conectadas, para que se produzca en nuestro interior el simbólico matrimonio alquímico. Las enseñanzas tradicionales dicen que en el preciso momento de la iluminación, Kundalini va a ascender por el canal central Sushumna y va a vivificar cada uno de los chakras que, al ser activados, brindarán nuevas formas de conocimiento y conciencia. Algunas veces se ha comparado a Sushumna con una especie de vía férrea que atraviesa 7 grandes ciudades, 7 estaciones, por la cual deberá pasar la reina Kundalini a bordo de un poderoso tren saliendo de Muladhara y teniendo como destino el chakra de la coronilla Sahasrara. Pues bien, siguiendo este ejemplo, para que este tren pueda avanzar sin dificultades, en primer lugar, las vías tienen que estar reparadas, los durmientes en perfectas condiciones, con las estaciones preparadas para recibir a la reina y su comitiva, y retirando entonces todos los obstáculos que puedan impedir el recorrido. Y cuando todo esté listo y en condiciones, el convoy real saldrá del punto de salida, pasando por cada una de las estaciones hasta llegar a su destino.
Por lo tanto, atendiendo a lo que dijimos antes, todo lo que necesitamos para trabajar interiormente está dentro de nosotros. 2 fuerzas raíces en relación a 7 centros o chakras, los cuales deben ser alineados, purificados, no desde afuera. Hay que desconfiar cuando nos prometen alineaciones express de los chakras, sino que debemos hacer un profundo trabajo de ascesis. Esta palabrita ascesis quiere decir entrenamiento interior. Y aquí es bueno preguntarse, ¿se pueden alinear o activar los chakras desde afuera? Es decir, ¿otra persona puede llegar a alinearnos o activarnos los chakras desde afuera? Bueno, no. Se pueden hacer muchas cosas que pueden beneficiar el flujo del prana, claro que sí, pero si alguien promete que nos va a activar los chakras o alinearlos a un módico precio, bueno, nos está mintiendo o quizás exagerando. La única forma de trabajar estas energías es trabajando. Y como dice el dicho, trabajar da trabajo. ¿Y de qué manera? Tomando conciencia de todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad, pasando a la acción, aterrizando la espiritualidad al día a día. Porque todo lo que nos pasa, las personas que llegan, todos los acontecimientos, nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestra educación, todo eso es la materia prima con la que vamos a trabajar para irnos perfeccionando y así llegar a ser lo que verdaderamente somos. Estemos donde estemos parados en este momento, siempre es preciso hacer una pausa para analizar nuestra situación, nuestro entorno, recapitular y hacer los cambios necesarios para traer más conciencia a nuestra vida. De eso se trata. Y para ello necesitamos un método de entrenamiento, una ascesis que contemple todos los aspectos de nuestra vida para dar concordancia a lo de adentro con lo de afuera. De este tema, de esta ascesis, estaremos hablando en el siguiente video de esta serie, donde vamos a entrar en la sala de los 4 elementos. Gracias por acompañarnos en este cursillo de Labris y ahora solamente me queda saludar a todos con mis mejores deseos de paz profunda. Tras atravesar un jardín interior decorado con bellos arbustos, flores fragantes y fuentes decoradas con motivos simbólicos, subo una antigua escalera de mármol de 4 escalones, donde están grabados los símbolos alquímicos de los 4 elementos, la cual me conduce a una puerta de roble donde se ha tallado una estrella de 6 puntas. Al empujar la pesada puerta, me abro paso a una habitación pequeña donde encuentro una losa alegórica con la siguiente inscripción: Pedes in terra ad sidera visus, que quiere decir los pies en la tierra, la mirada en el cielo. He llegado a la sala de los 4 elementos. Pedes in terra ad sidera visus es la máxima que preside esta sala. Los pies en la tierra, pero la mirada bien puesta en el cielo. Comprender íntimamente que somos seres de 2 mundos y que necesitamos conectar esos 2 mundos, que como muestra el símbolo marcante del Labris, el hacha de 2 filos, debe ser hacia adentro y hacia afuera, aquí y ahora con eficiencia, recordando siempre la frase que Elena Petrovna Blavatsky repetía una y otra vez a sus discípulos: honren las verdades con la práctica. Esta valiosa advertencia está presente en todas las enseñanzas iniciáticas, tanto de Oriente como de Occidente, que siempre buscan equilibrar la teoría con la práctica. Hay muchísimos estudiantes curiosos que se dedican a leer diversos textos de filosofía esotérica, llegando a conocer de memoria las diferentes doctrinas e incluso hasta convirtiéndose casi en eruditos, pero lamentablemente muy pocos están dispuestos a actuar según lo aprendido y pasar de la teoría a la práctica. En verdad es absolutamente cierto que si bien la lectura puede abrirnos los ojos y ayudarnos a descubrir el camino espiritual, es imposible alcanzar la iluminación o iniciarse simplemente acumulando información.
Por esta razón, es indispensable actuar según lo aprendido a través de la acción, el autoconocimiento y el servicio. Los viejos alquimistas decían: ora, lege, 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 relege, labora et invenies, que quiere decir ora, lee, relee, trabaja y encuentra. Y esto hace hincapié en una frase que encontraremos en otra sala, el ora et labora. La invitación a leer y releer no quiere decir que nos convirtamos en ratones de biblioteca aislados del mundo, sino que descubramos el sentido oculto de las palabras, la verdadera intención del autor y también y sobre todo su implicancia práctica. Lo repetimos una vez más, los libros son un medio, no un fin, y aunque es muy importante tener una cultura general, el esoterismo meramente intelectual no lleva a ninguna parte y simplemente sirve para atiborrar nuestra mente con datos e información. Tomás de Kempis decía: quien mucho sabe y lee, si no obra según lo aprendido y sabido, es como si convidado a una mesa exquisita y abundante, se levante de ella vacío y famélico. En nuestros tiempos modernos, bombardeados por tantos estímulos diferentes, a veces la lectura ha sido sustituida por los videos de YouTube, los grupos de Facebook, y es verdad que hay muchas personas interesadas que pasan horas consumiendo contenidos espirituales y esotéricos, pero la advertencia sigue siendo la misma. La mera acumulación de información no lleva a ninguna parte y es preciso, urgente pasar a la acción. Los extremos son malos y en este sentido aquellos que intentan practicar cualquier tipo de ejercicio sin tener un método de entrenamiento metódico, gradual y sobre todas las cosas coherente, tampoco van a llegar a ningún lugar. La práctica no puede consistir en una mezcla caótica de técnicas orientales, occidentales, chamánicas, todo mezclado como si estuviera en una licuadora y presentado a la carta. Bueno, adentrarse en el sendero iniciático implica una estrategia, del mismo modo que un alpinista debe trazarse un plan de ataque antes de escalar una montaña. La búsqueda de poderes psíquicos y la práctica indiscriminada de ejercicios exóticos no nos va a conducir de ningún modo a la autorrealización, sino a un lugar de confusión donde seguramente nos vamos a encontrar con otros buscadores que también eligieron y se centraron en desarrollar poderes psíquicos para diferenciarse de los demás antes de trabajar seriamente. Todo entrenamiento iniciático o ascesis debe ser integral, es decir, que debe contemplar todos los aspectos de nuestro ser. La ascesis que se enseña aquí en Labris y en la tradición Rosacruz iniciática es quinaria, pues consta de 4 áreas de desarrollo más una que están bien diferenciadas. En primer lugar tenemos un entrenamiento físico vinculado al cuerpo heterofísico. Es el área corporalidad relacionada al elemento tierra. En segundo lugar, el entrenamiento pránico vinculado al cuerpo vital, área vitalidad, elemento agua. 3. Entrenamiento emocional vinculado al cuerpo emocional, área afectividad, elemento aire. En cuarto lugar, entrenamiento mental vinculado a la mente de deseos, área concentración, y a veces decimos concentración y creatividad, elemento fuego. Y por último, una quinta área, es decir, el entrenamiento espiritual vinculado a nuestro yo superior, a nuestra conexión con lo divino, es el área espiritual, el elemento éter. Nuestro entrenamiento determina una superación constante, considerando cada día como una cumbre a conquistar. Esta idea nos recuerda al enunciado del Kaizen japonés que dice: hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y todo este trabajo se reduce a hábitos. Por un lado, erradicar los malos hábitos o venenos que no nos permiten trascender y transmutarlos, convertirlos, transformarlos en buenos hábitos a todos los niveles. Es decir, que estamos hablando de hábitos físicos, energéticos, emocionales, mentales y espirituales.
Este es un punto clave. No nos centramos solamente en lo emocional, lo mental o lo espiritual. Todos los hábitos, hasta los hábitos físicos, hábitos sencillos, simples, hasta tontos, podrían decir algunos, nos van a permitir ir mejorando en varios aspectos de nuestra vida. Como dicen los budistas, incluso pelando papas estamos practicando el Dharma. Gracias por acompañarme en esta sala de Labris. Y ahora solo me resta saludarlos a todos fraternalmente con mis mejores deseos de paz profunda. Sigo avanzando en la morada de Labris. Avanzo por sus pasillos, observando todos los detalles de esta magnífica construcción hasta llegar a otra puerta. Entro en una estancia oscura y húmeda, iluminada débilmente por un único candil, donde puedo observar una impactante losa donde aparece grabada la inscripción «La suerte está echada». En la placa también aparece dibujado un cuervo negro y una calavera, que ciertamente no desentonan con el ambiente lúgubre de este lugar. En él, todo nos recuerda a la muerte, a la necesidad de que, para que crezca algo nuevo y mejor, es decir, para que nazca lo nuevo, tiene que morir lo viejo. Leemos en el Evangelio de Juan: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Solve et coagula, disolver y coagular. Para que la planta nazca y crezca, necesariamente tiene que morir la semilla. De esto nos habla toda esta decoración funeraria de esta sala de la morada de Labris. Para acceder a otro nivel de conocimiento, para transformar nuestra vida, para encontrar nuestra verdadera identidad y descubrir nuestro propósito, necesitamos dar un giro de 180 grados, es decir, hacernos conscientes de que el mundo nos arrastra en el sentido contrario y que precisamos hacer un stop y darnos la vuelta. El camino de autoconocimiento no es para los tibios ni para aquellos que buscan incorporar elementos fantasiosos a una vida aburrida y sin desafíos. Esta senda de perfeccionamiento tampoco es un pasatiempo ni una moda, pues implica un cambio radical de tu vida y un sacrificio que no todos están dispuestos a hacer. Es decir, abandonar lo viejo, salir de la zona de confort para propiciar el nacimiento de un nuevo ser más consciente, más lúcido y sobre todas las cosas más auténtico. El primer paso para comenzar a transitar este sendero que propone la filosofía iniciática consiste en determinar exactamente dónde estamos parados, darnos cuenta de nuestro alejamiento de la esencia divina y de la necesidad de encontrar un conocimiento vivencial y trascendente que brinde respuestas a nuestras preguntas y que al mismo tiempo nos suministre herramientas poderosas para trabajar interiormente. Esto significa que en esta primera instancia debemos darnos cuenta de que la sociedad en la que vivimos, sin rumbo ni lista, enfocada únicamente en la cáscara, en la superficie, siempre va a tratar de convencernos que estos conocimientos son una fantasía, mientras que lo único seguro, tangible, es la materia, y va a tratar de persuadirnos por todos los medios que vivimos en un mundo de casualidades, un mundo sin Dios, sin propósito, un mundo de seres separados que nacen y mueren, y ahí termina toda la historia. Ante este panorama tan superficial, los buscadores de algo más trascendente necesitan imperiosamente encontrar un sistema de conocimiento profundo y fiable, que cuente con un método de entrenamiento interior que sirva para revolucionar la conciencia y también para descubrir lo que verdaderamente somos. Los seres humanos que llegan hasta este punto crucial del sendero y que desean cambiar, generalmente adoptan una de estas tres posturas. La primera postura, el valiente, es aquel individuo que decide sin vacilar dar un cambio radical de su existencia, analizando y modificando sus comportamientos viciosos para poder transitar
hacia la autorrealización. Esta opción implica sacrificio, dedicación y trabajo. Nosotros hablamos de las 4C: coherencia, compromiso, constancia y confianza. Bueno, pero con un método gradual y ordenado, inspirado en las enseñanzas primordiales, el éxito está asegurado. En segundo lugar tenemos al cobarde. Es aquel individuo que, aún sabiendo que debe cambiar, no mueve un dedo para salir de su triste situación. Los cobardes y timoratos que buscan cambiar sin cambiar, quieren obtener resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre y van pasando de organización en organización, de iglesia en iglesia, de secta en secta, de video en video, sin practicar ni interiorizar ninguna de las enseñanzas que se les brindan. Muchas veces estas personas, convencidas de que el sendero iniciático es válido, pero que no tienen la fuerza de voluntad para caminarlo, bajan los brazos y se resignan a continuar viviendo de la misma manera que siempre, aunque adoptando una postura espiritualista, es decir, llenando su casa de objetos místicos, practicando algunos ejercicios aislados sin una metodología apropiada e incluso usando palabras exóticas, conformando de este modo una especie de máscara espiritual que, como carece de una base sólida, se descascara con mucha facilidad. El cobarde tiene un gran problema: no tiene la constancia necesaria para pasar de la teoría a la práctica. En tercer lugar tenemos al indiferente. Es aquel individuo que sabe que debe modificar profundamente su vida, pero que, ante las dificultades del sendero, prefiere optar por la comodidad burguesa que le ofrece la sociedad de consumo. Entre la aventura y lo desconocido, y por otro lado el sofá, el indiferente elige sin dudas el confort del sofá. En ocasiones, estas personas acuden a conferencias, cursos, charlas sobre temas espirituales, pero cuando llega el momento de comprometerse, vuelven a sus casas, toman el control remoto de la tele y ponen Netflix y se olvidan del tema. El indiferente no solamente no tiene constancia ni la voluntad para pasar de la teoría a la práctica, sino que se autoengaña creyendo que la sola lectura de libros esotéricos y espirituales, o viendo videos, escuchando podcasts, solamente esto lo puede ayudar mágicamente para avanzar en el sendero. De este modo, el indiferente puede saber muchísimo sobre filosofía esotérica e incluso convertirse en un erudito, pero su vida no va a tener ninguna diferencia significativa con el hombre profano que lo ignora todo. En vinculación con esto, decía Víctor Hugo: el futuro tiene muchos nombres. Para el débil es lo inalcanzable, para el miedoso lo desconocido, para el valiente la oportunidad. Vamos a decirlo claramente: el cambio de vida que se propone en Labrys, es decir, el cambio de vida que propone la filosofía iniciática, es radical. Y esta palabrita viene de radix, es decir, ir a la raíz. Y por eso los maestros siempre han insistido en que el cambio no es para los tibios. Abandona tu vida si quieres vivir, decían los antiguos tibetanos, y eso es justamente lo que significa este primer paso: morir. Así pues, modificar desde la raíz nuestra existencia implica matar al viejo hombre, al Palaios Anthropos, para que nazca el hombre nuevo y mejor, el Neos Anthropos, en consonancia con el antiguo llamado bíblico. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vístanse del nuevo hombre. Esto lo leemos en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Esta muerte mística está enmarcada en una conversión o ruptura de nivel, como le llama Mircea Eliade, un quiebre con la vida ordinaria y profana para ingresar en una nueva existencia regida por principios trascendentes y por una comunión íntima con la divinidad. Esta ruptura a veces es llamada metanoia, y meta quiere decir más allá y noia pensamiento. Esto, o sea, está aludiendo a un salto cualitativo en nuestra mente, en nuestra forma de ser. La metanoia es un hito en nuestra vida, por eso debe ser radical, un punto de inflexión, pues a partir de ese momento nuestra forma de observar e interpretar el mundo no va a seguir siendo la de antes.
Esta ruptura necesariamente tiene también como consecuencia una modificación de nuestros hábitos y una transformación de nuestra conducta, lo cual significa que ante los mismos estímulos externos, nuestra reacción deberá ser diferente. Obviamente, esta metanoia o ruptura es simplemente un primer paso, ya que para poder actuar con total coherencia con estos ideales elevados, vamos a tener que realizar un arduo trabajo de purificación interna, como hemos visto en el capítulo anterior, donde hablamos de la ascesis. Metanoia no significa reformar o hacer pequeños ajustes, sino revolucionar nuestra existencia y así volvernos más conscientes. Este abandono de lo mundano, de lo profano, no implica necesariamente aislarse de la sociedad, sino adoptar una nueva perspectiva, lo cual se traduce en uno de los primeros desafíos del neófito: imitar a las salamandras. Y si observamos, estos seres elementales legendarios lograban vivir en el fuego sin ser afectados por las llamas. Es decir, vivir en ese mundo profano, en ese mundo hostil a las enseñanzas, sin contaminarnos, sin impregnarnos, sin dejarnos llevar por la corriente y sin quemarnos. Es muy posible que los aspirantes sean arrastrados varias veces por sus viejas amistades, a sus viejos vicios, pero si esto sigue ocurriendo durante muchos años en forma reiterada, bueno, sería bueno preguntarse seriamente si hay una disposición real a cambiar, o si por el contrario se ha elegido inconscientemente la postura cómoda y sin compromisos del cobarde, aquel que carece de la constancia y voluntad necesarias para avanzar a paso firme por el sendero. Para terminar, quiero leer un texto de Epicteto que se titula Empieza a vivir tus ideales, y dice así: ha llegado el momento de que te tomes en serio vivir tus ideales. Una vez que hayas determinado los principios espirituales que quieres seguir, acata esas reglas como si fueran leyes, como si en efecto fuera pecaminoso incumplirlas. No debe importarte que los demás no compartan tus convicciones. ¿Cuánto más tiempo vas a ser capaz de postergar lo que realmente quieres ser? Tu yo más noble no puede seguir esperando. Pon en práctica tus principios, ahora. Basta de excusas y dilaciones. Esta es tu vida. Ya no eres un niño. Cuanto antes emprendas tu programa espiritual, más feliz serás. Cuanto más esperes, más vulnerable serás ante la mediocridad y te sentirás lleno de vergüenza y arrepentimiento porque sabes que eres capaz de más. A partir de ahora, promete que dejarás de defraudarte a ti mismo. Sepárate de la multitud. Decide ser extraordinario y haz lo que tengas que hacer ahora. Y dicho esto, le doy las gracias por acompañarme una vez más en Labris y ahora les mando mis mejores deseos de paz profunda.